Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por darnos la fuerza de seguir adelante. Te pedimos, Señor, que nos mantengas en este sitio mucho tiempo, Señor, seguir predicando tu palabra, seguir leyendo tu palabra, Señor, seguir compartiéndola sobre todo a todo corazón necesitado. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Como se darán cuenta, mi esposita linda, amada, no está aquí, el deleite de mis ojos, porque acompañó a nuestra hija a su clase de taekwondo, que se está preparando para una competencia, pero está bien, gracias a Dios. Al ratito ya vamos por ellas corriendo, pero mientras vamos a empezar con lo importante, con la lectura de la palabra de Dios. Como estoy solito, nadie me ayuda, a ver si no ladran mi perrerío. Siempre que estoy solo, mis perros se ponen como locos, pero bueno. Vamos a comenzar con el comentario de nuestro hermano Raimundo. El versículo del día de hoy fue de la primera carta a los Corintios del capítulo 12, versículos 25 y 27, y que escrito está: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Atentos estemos con esta instrucción, clara, concisa y precisa, que nos lleva al discernimiento que somos creados a imagen y semejanza del Todopoderoso, de que comprendamos que así como Él con la palabra creó todo, entonces a todos nosotros nos entregó este inmenso poder de la palabra para transformarlo todo, con libre albedrío para bien o para mal, con descripciones escritas para la eternidad en su verdad absoluta, de las consecuencias de la elección, bien o mal, y nos redarguye para la importancia de poner esta intención en el corazón de leer, oír, escribir y poner por obra los 66 libros de su manual de vida, y no apartarnos ni de noche ni de día de las instrucciones que se describen, y nos entrega además para hacerlo su espíritu, para que los dones, talentos y habilidades de cada uno de nosotros los entreguemos en comunión con el prójimo, para tener una vida sana y de edificación, en unidad como lo desea el Señor, y que unidos en Cristo se cumpla lo que escrito está. Que todo lo que respire alabe y adore al Señor. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Ray, que nos da una pequeña explicación acerca de los versículos del día de hoy. Ya llegaremos a esa carta y pondremos un poco de más énfasis en esto que está escrito. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 6 del libro de Levítico, y escrito está: habló el Señor a Moisés diciendo: cuando una persona peque o haga prevaricación contra el Señor y niegue a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien roba o calumnia a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo niegue, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le enconvenó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Leyes de los sacrificios. Habló aún el Señor a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar.
y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Señor. Y el sobrante de ella la comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Toda cosa que toque en ella será santificada. Habló también el Señor a Moisés, diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Señor el día en que fueran ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Señor. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo del Señor, toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante del Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado, y si salpica su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual caiga, en lugar santo. La vasija de barro en que fuera cocida será quebrada, y si fuera cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se meta en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Capítulo 7 del libro de Levítico, escrito está: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Señor, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que haga la expiación con ella. Y el sacerdote que ofrezca holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofrece será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cosa en horno, y todo lo que lo fuera preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofrezca. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el día en que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, será comido en el día que ofrezca su sacrificio, y lo que de él quede, la comerán al día siguiente, y lo que quede de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemada en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrece no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él coma llevará su pecado. y la carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que coma la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo.
Además, la persona que toque alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y coma la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerán. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comerán. Porque cualquiera que coma grosura de animal, del cual se ofrece al Señor ofrenda encendida, la persona que lo coma será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comerán en ningún lugar en donde habiten, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que coma de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofrezca sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Señor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Señor, traerán la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y darás al sacerdote, para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, desde el día en que los consagró para ser sacerdotes del Señor, el cual mandó Dios que se les dieran, desde el día en que los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo de sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó el Señor a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Levítico. Aquí estamos viendo que el Señor pone instrucciones claras y precisas de qué es lo que se va a comer, qué es lo que se va a desechar, qué es lo que le pertenece a ¿cómo se llama? A Aarón, qué es lo que pertenece a sus hijos, y más adelante vamos a ver que inclusive había una porción para el pueblo, para que el pueblo pudiera comer. Aquí vemos también que se puede comer una parte, no se puede comer toda. De hecho, el Señor pone reglas bien claritas acerca de qué se puede comer, de la manera en que se tenía que sacrificar el animalito, de la manera en que se tenía que tener prendido el fuego del altar del holocausto. Una serie de leyes muy muy rigurosas que se tenían que seguir al pie de la letra. De hecho, sabemos que los holocaustos y sacrificios cesaron con la destrucción que ayer leí a mi esposa que profetizó el Señor Jesús, cuando dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Ahí fue cuando cesaron los sacrificios. Regresarán cuando nuestro rey regrese, los sacrificios que se tengan que hacer y la manera en que tengamos que hacerlos. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, hay un dato histórico ahí medio importante donde dice que la piel de todo animal sacrificado le corresponde al sacerdote, la piel de todo animal. Esa piel se utilizaba en esos tiempos para hacer tiendas, tiendas chicas, tiendas grandes, y había personas que la compraban que se dedicaban a hacer tiendas. ¿Quién era una de esas personas? Nada más ni nada menos que nuestro buen apóstol Pablo. Él se dedicaba a eso antes de que fuera elegido por Jesucristo, a comprar las pieles de los sacrificios de los sacerdotes, se las pagaba y con esas hacía tiendas para poder venderlas. De hecho, Pablo, antes de ser el apóstol de los gentiles, era muy rico, tanto es así que Pablo le dice a un centurión que él había comprado su ciudadanía, bueno, que sus papás habían comprado su ciudadanía porque él ya era romano de nacimiento, y comprar una ciudadanía romana es así como ahorita comprarte 10 terrenos en lo más exclusivo de tu ciudad, ¿no? Era muy caro,
y Pablo era ciudadano. Pablo se dedicaba a comprar las pieles que desechaban de los animales del sacrificio y los utilizaba para hacer tiendas. Ese era su regalo, perdón, su trabajo, su oficio. Pero aquí lo importante que tenemos que ver, imagínense todos aquellos que quieren que vivamos bajo la ley. La misma ley nos dice, si nosotros ponemos atención a la lectura, nos vamos a dar cuenta que la ley nada más nos está enseñando la condición de pecadores que éramos nosotros. En realidad las ofrendas y los sacrificios se ofrecían porque habíamos cometido pecado. Había una sola vez al año en que el pecado, por orden de Dios y por medio de un ritual, se quitaba de todo el pueblo, pero al día siguiente volvían a pecar. De hecho, inclusive podemos ver que era pecado hasta pisar popó de algún animalito que andaba en el campo, y si tú no te dabas cuenta y pisabas popó, ¡pum!, era pecado y tenías que ofrecer un sacrificio y tenías que irte a hacer un ritual de purificación. O sea, la ley es muy pesada. También acabamos de leer en Mateo que el Señor Jesús, cuando acusa a los fariseos de hipócritas, le dice a ellos: hipócritas, porque ustedes le ponen cargas a los hombres que ni ustedes ni las pueden llevar y ni con un dedo las quieren mover. Entonces imagínense todas estas personas que quieren que vivamos bajo la ley. Pues la verdad, y que me disculpen, pero son unos mentirosos. Absolutamente nadie puede vivir bajo la ley. Y si hay personas que quieren vivir bajo la ley pensando que con eso van a llegar al cielo, pues que Dios les ayude, porque entonces están desechando el sacrificio de Jesucristo, la ofrenda perpetua, la ofrenda perfecta, la ofrenda noble, que la palabra dice que se regó una vez y para siempre para perdón de nuestros pecados, y no solo los pecados que hayamos cometido antes, sino los que pudiéramos cometer por omisión o por comisión. Cuando lleguemos a Hebreos, eso lo vamos a ver cómo se entiende esto. O sea, podrían decir, entonces vamos a pecar porque ya soy salvo. No, porque también Pablo lo explica, que si ya tenemos la gracia, no podemos seguir pecando. Aquí lo interesante que tenemos que ver es que si elegimos vivir bajo la ley, bueno, pues órale, que Dios les ayude a cumplir 613 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, y que a la mejor los puede llevar al cielo. Cuando leamos Santiago dice: el que falla en un solo mandamiento ya falló en los otros 612. Entonces, ahí que no le hagan al loco que quieren vivir bajo la ley, porque es imposible. Absolutamente la única persona humana que ha podido vivir bajo la ley fue el Señor Jesucristo, y la vino a poner al estándar perfecto que debería de ser obedecida a la ley. Ahora, ¿escogemos la ley o escogemos la gracia? Ahí se los dejo para que ustedes, ¿cómo se llama?, decidan si quieren vivir bajo el sacrificio de Cristo o intentan cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a comenzar ahora con la lectura del capítulo 25, solamente los versículos del 1 al 30 del Evangelio de Mateo, y escrito está: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, perdón, me equivoqué, aquí está. Bueno, híjole, 2 parábolas que nos tienen que poner en alerta. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los 2 talentos. Estas palabras aplicadas a nuestra vida nos tienen, la parábola de las 10 vírgenes nos tiene que enseñar una cosa muy importante. Eh, Tenía una gran señora, la doctora Perdillo, donde quiera que esté, que Dios la bendiga, que nos enseñó rápidamente cómo se aplica esta parábola. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el paraíso? Bastó una sola vez, una sola vez para ser echados del paraíso. Ellos sabían que no podían comer del árbol del bien y del mal. A lo mejor Adán no se lo dijo a Eva, aunque era su obligación como sacerdote de su casa decirle que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero aún Eva le trajo la manzana, bueno, perdón, el fruto, no es manzana, me equivoqué, perdón, eso es un invento de por ahí del 1500. Le trajo el fruto y se lo dio a Adán. Adán vio que era el fruto del árbol del bien y el mal, y aún así decidió para mal, como lo dice en la reflexión nuestro hermano Raimundo, comer ese fruto. Se lo comió. Eso que hizo le bastó para que el Señor se diera cuenta de que habían desobedecido una sola vez. Ni siquiera le habla la palabra que se comieron otros frutos o algo así. Se comieron un fruto nada más. Y eso bastó para que el Señor los echara del paraíso. De la misma manera, nosotros, como cristianos, tendríamos que tener el compromiso de leer diariamente la palabra de Dios. Diariamente. No solo los domingos. Yo veo con dolor como hermanos cristianos con los que nos reunimos en la congregación llevan su Biblia pero no la abren, nada más la llevan y confían en todo lo que les dice el conferencista o el pastor que está en turno en el podio, cuando a veces saca versículos fuera de contexto. Pero solamente te vas a dar cuenta de eso cuando te vuelves un lector de la palabra. Pero tú sabes que la palabra te dice, no hagas esto, no hagas aquello. De hecho, vemos ahorita que en el libro de Levítico la palabra nos dice, no comas sangre. Ajá, así, ni de animal, ni de bestia, ni de nadie, no comas sangre. Si nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo pone 3 prohibiciones acerca de lo que no se puede comer. Y una de esas, inclusive, Pablo dice, bueno, pero eso es si eres cristiano débil o fuerte. La que sí es una prohibición tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
es el comer sangre, es el comer sangre, eso sí no lo puedes comer. Y muchas veces nosotros nos brincamos eso. Aquí en México, para las personas que nos ven en el extranjero, hay un alimento que se llama moronga. La moronga es una tripa rellena de la sangre del cerdo con verduritas, condimentada, que se deja como cuajar, se hierve para que se cuaje y se hace una especie de chorizo gordo o morcilla para que lo entiendan y después la fríen para podérsela comer. Afortunadamente a mí nunca me gustó, ¿no? Pero bueno, hay mucho cristiano, sobre todo allá los amigos católicos, que vemos cómo le entran con ganas a la moronga. Eso es sangre de animal, eso no se puede comer. Y esa sí es una prohibición del Nuevo Testamento. Otra de las cosas que a veces hacemos es, por ejemplo, aquellos hermanos que tienen la costumbre de todavía ver con lascivia a las mujeres, de todavía ver hacer cosas que sabemos que están mal, decir groserías, decir palabrotas, gastar a escondidas, o sea, no lo sé, cada uno de nosotros sabe en qué está actuando mal. Las vírgenes prudentes son las que se mantienen en vela, las que se mantienen en oración, así como nosotros debemos de procurar, aunque es imposible no pecar, debemos de procurar por lo menos no hacerlo conscientemente. Debemos de mantenernos en oración, debemos de mantenernos en ayuno, debemos de mantenernos en la lectura de la palabra de Dios, pero no lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ser prudentes nos convertimos en insensatos. Ayer estábamos leyendo, mi esposita les leyó, que una de las señales del fin que viene es que se levantarán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Eso ya lo vemos el día de hoy y vemos cómo arrastran a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta oír que le va a ir bien. Cuando vemos que el Evangelio de Jesucristo es, pues quién sabe si te vaya a ir bien aquí. Allá arriba vas a ser increíblemente bendecido, vas a gozar de todo lo que quieras, pero aquí, quién sabe si te vaya bien. Pero nos encanta andar escuchando a los falsos profetas y a los falsos maestros porque no somos prudentes para conservarnos en la lectura de la palabra de Dios, no nos concentramos aunque sea un ratito en leerla para que nos demos cuenta de que a quien estamos siguiendo está mal, de que lo que estamos haciendo mal, y entonces cuando venga Jesucristo y que nos halle a nosotros leyendo, orando, ayunando, caminando en santidad, el Señor Jesús, ¿qué nos va a decir? Pasen el banquete de bodas. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que se dicen cristianos y todavía andan en el mundo, en fiestas, en bares, en discotecas, viendo cosas a escondidas en la computadora o en su celular, haciendo cosas que van en contra de la palabra del Señor? ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor Jesús y les cierre la puerta? Ahí van a estar toque y toque, Señor, Señor, ábrenos, por favor, te lo rogamos. ¿Y qué va a decir nuestro Rey? Ni los conozco. Váyanse de aquí a las tinieblas de afuera. Eso va a ser, híjole, estamos leyendo en Mateo puros capítulos bien duros de cómo mucha gente que cree ser cristiana, que cree ser hija de Dios, hijo de Dios, van a ser desechados totalmente. Y luego viene otra, la parábola de los talentos. Nosotros recibimos a Cristo. Los que somos cristianos, los que de verdad hemos tenido una renovación del Espíritu, que hemos sido bautizados en el Espíritu, no solo recibimos la gracia, no solo recibimos derechos, también recibimos obligaciones. ¿Cuál es esa obligación? Adelantándonos tantito, le vamos a leer en Mateo 28 que dice, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos sentaditos en nuestra casa disfrutando de las bendiciones del Señor y los demás que se vayan al infierno. No, el Señor es bien claro. A ti te estoy dando estos 5 talentos. Ajá. Cuando yo regrese, te voy a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esos 5 talentos? Bueno, pues fíjate, Señor, que me fui a predicar, compartí el Evangelio, andaba dando clases, en todo lo que podía caminaba en santidad. ¿Y qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Lo mismo le dice al de los 2 talentos. ¿Tú qué hiciste con las 2 cositas que te di? Híjole, Señor, fíjate que nomás pude predicarle a 5 personas, pero esas 5 personas están conmigo en el reino de los cielos. Fíjate, Señor, que me mantuve enseñando a los hermanos a caminar en santidad, serví en la congregación, trataba de caminar justo. ¿Y qué le va a decir nuestro Señor Jesús? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
Pero ¿qué pasa con aquel siervo? ¿Y tú qué hiciste con la salvación que te di? Ah, no, yo me senté, yo me congregaba cada domingo y luego me iba a mi casa y al trabajo y ahí me quedaba. Nunca le prediqué a nadie el evangelio, nunca me dediqué a leer la palabra, no, nunca dediqué un tiempo a leer la palabra de Dios, no multipliqué lo que me diste, simple y sencillamente me quedé pensando que tenía la salvación segura. Sin embargo, estamos viendo que por no leer, por no caminar, por no producir fruto, al rato vamos a ver, ya vimos cómo la higuera se secó por no dar fruto. De la misma manera, ¿por qué? Porque en realidad aquellos que no están dando frutos no son cristianos. Por sus frutos los conocerás, para bien o para mal. Entonces, nuestra obligación, nuestro mandamiento, nuestro decreto que el Señor Jesús nos dio, por lo menos vayan y compartan el Evangelio. Cuando inició el año, bueno, antes de que terminara el año pasado, el 2023, el pastor nos lanzó un reto, que por lo menos lleváramos 10 familias a la congregación al año, por lo menos 10, imagínense, ¿cuántas llevamos? Es febrero y a cuántas les hemos compartido el Evangelio. Luego nada más andamos peleando con aquellos que son católicos, con aquellos que son testigos de Jehová, con aquellos que son adventistas, les andamos restregando en la cara, sobre todo en los grupos de Facebook, les andamos restregando en la cara, ¿cómo se llama? Que lo que están haciendo está mal y que están bien mensos y que no sé qué, pero cuando daba clases presenciales, también me invitaban ¿cómo podríamos decir esta palabra? Me invitaban a debates. Me invitaban a debates sobre la palabra de Dios. Me enfrenté a muchas personas, a filósofos, biólogos, a matemáticos, a científicos, a maestros, a ateos, a judíos, a todos ellos, y me regocijaba en que podía vencerlos. Ajá, por eso me quitaron de ese ministerio. Me regocijaba, me burlaba de ellos, destrozaba sus argumentos y me causaba satisfacción. Hasta que un hermano en la fe se dio cuenta de lo que estaba haciendo un anciano y me dijo, estás totalmente mal. Y yo dije, ¿por qué? Si les estoy ganando los debates, jamás, y así me dijo, jamás has ganado un debate. Y yo dije, ¿por qué si a todos los gané? No. ¿Cuántas de las personas con las que tuviste debate llevaste a los pies de Cristo? Y ahí me vino el cubetazo de agua fría, el sartenazo en la cabeza, como decimos acá en México, porque es verdad, la intención del Evangelio no es debatir, no es pelear, no es demostrar. La intención del Evangelio es llevar a las personas a los pies de Cristo. Ajá, entonces, si nosotros hemos recibido algo que nos dio el Señor por pura gracia, no lo merecemos, el Señor nos los ha dado, y con esto me refiero inclusive a lo material, a lo económico, a las provisiones diarias. Luego mi esposa me regaña porque yo soy muy duro para comprar o darle a las personas dinero en la calle, y ella es muy desprendida, ella tiene ese don de misericordia, de que a veces o no necesita, o nada más, porque tenemos ahí cambiecito, les da a estas personas, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué tanto te da el Señor? ¿Qué tanto te ha dado el Señor para que produzcas fruto? Tenemos que tener cuidado con eso, porque también la higuera inútil va a ser cortada, la higuera inútil va a ser quemada. Entonces tenemos que poner atención en todo aquello que estamos haciendo mal y en lo que nos estamos desviando para no ser prudentes. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos. Señor, gracias, gracias de verdad porque nos enseñas a caminar en santidad, porque nos enseñas qué debemos de hacer con todo aquello que nos has dado. Sea mucho o sea poco, Señor, depende de la medida de la fe de cada uno de nosotros, depende de lo que tú hayas decidido otorgarnos y cómo utilizarlo para que nosotros demos fruto, Señor, para que llevemos fruto a todas las naciones. Ese es el gran mandamiento que nos has dejado. Te pedimos, Señor, que enciendas ese fuego en nuestro corazón para compartir tu evangelio, que en estos tiempos de tan torcidas doctrinas, de tanto mal que se está viendo en el mundo, que a todo lo malo le están llamando bueno, que nosotros que somos tu remanente, nos levantemos como aquellos guerreros que hemos sido escogidos y llamados para predicar tu evangelio de verdad, Señor, pero sobre todo para llevar a las personas a los pies de Cristo. Señor, que el día de mañana que estemos predicando,
con una persona diaria que se acerque a tu reino, Señor, tu pronta venida será ya. Ya tu venida será, Señor, porque es tu promesa, que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, tú regresarás, Señor. Permítenos ser esa luz en el mundo, Señor, esa sal que le da sazón a la vida. Permítenos levantarnos para poder seguir continuando con la predicación del Evangelio, con la lectura de tu palabra, para enfrentar todas las torcidas doctrinas, pero para llevarlos a la verdad y que todos doblen sus rodillas ante ti y que con su lengua confiesen que tú eres el Señor. Gracias, Señor, por la bendición con la que nos has regalado el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.